Buenas noches a todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales del Archivo General de la Nación. Les damos la bienvenida y les transmitimos el saludo especial del doctor Jorge Ortiz Sotelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación. Mi nombre es Martín González Pastrana, especialista en gestión cultural de la Dirección de Archivo Histórico de la AGN. Esta noche continuamos con una nueva sesión del ciclo de conferencias Conociendo el Patrimonio Documental del País, dedicada en esta oportunidad a los archivos de intelectuales peruanos. Hoy nos acompañan tres invitados: Ada Rieta Álvarez, del Archivo Histórico Ribagüero; Luis Fernando Brugué Valcárcel, del Centro y Archivo Luis E. Valcárcel; y Raúl Ceballos Ortiz, representando a la Fundación Temple Radicati. Ellos nos compartirán acerca de los archivos personales de tres destacados intelectuales peruanos del siglo XX: José de la Riva Agüero y Osma, destacado historiador y político; Luis E. Valcárcel, historiador y padre de la antropología en el Perú; y Ela Dunbar Temple, historiadora y primera mujer que ocupó una cátedra universitaria en el Perú. Le recordamos al público que podrá realizar sus preguntas a través de los comentarios dejados en Facebook Live, los cuales serán trasladados a los ponentes al final de las presentaciones. Reitero la bienvenida e iniciamos esta jornada con la participación de Ada Rieta Álvarez. Ella es historiadora egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en gestión cultural por la misma universidad y tiene estudios de archivística en Argentina y España. Es profesora de paleografía desde 1982 en su casa de estudios. Asimismo, ha dictado cursos de paleografía en otras universidades nacionales como la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Universidad Católica Sede Sapiense, en la Escuela Nacional de Archivística, en la Biblioteca Nacional, en la RENIEC y en la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Nuestra invitada trabaja en el Archivo Histórico Ribagüero desde 1975 y es jefa del mismo desde 1979. Adelante, maestra. Muy buenas tardes con todos. Bueno, me ha tocado presentarles el Archivo Histórico Ribagüero, que es un archivo en el cual yo trabajo desde su fundación, ¿no? Y quiero compartir con ustedes el PPT para que vayan, voy a irles explicando cómo es que se ha desarrollado el archivo, cómo es que se formó y cómo es que finalmente, ahora ya después de muchos años, bueno, ahora estamos cerrados al público por el tema de la pandemia, pero bueno, no sigo hablando más, dentro de frente, lo que quiero saber es ahora dónde voy a compartir. Acá. Muy bien, quiero compartir con ustedes este PPT. Bien, José Larribagüero y Osma, como bien dijo Martín, fue un intelectual y un político de mucho renombre en la primera mitad del siglo XX. El Archivo Histórico Ribagüero fue creado por acuerdo del Consejo Directivo del Instituto Ribagüero el 21 de febrero de 1975. Hoy cuenta con 46 años de vida, ¿no? Y está constituido por los documentos que reunió don José de Ribagüero a lo largo de su vida, incluyendo los de él, y que legó a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además del Fondo Ribagüero, que es el más vasto, tenemos 86 colecciones que han sido entregadas al instituto y al archivo por distintas vías, ¿no? La mayoría está por donación y hay algunas como por custodia. Ribagüero, para quien todavía no saben exactamente cuál es la importancia de este personaje, nació en Lima el 15 de, perdón, no es el 15, es el 26 de febrero de 1885. Fue hijo de José Carlos de la Riva Agüero y Riglos y de María de los Dolores Carmen Osma y Sancho Dávila. Fue un alumno brillante que destacó siempre en su colegio, estudió en la Universidad Mayor de San Marcos, se graduó con de dos carreras, porque aquí vamos a ver, su obra intelectual lo condujo a la política, ¿no? Él llegó a ser primer ministro de Justicia del gobierno del presidente Benavides y estuvo autoexilado en Europa desde el golpe, desde que empezó el segundo gobierno, el oncenio de Leguía. Durante todos esos años estuvo él autoexilado en Europa. Regresa y aquí funda la Acción Patriótica. Antes de eso había fundado un partido que se llamó Partido Nacional Democrático, llamado por el periodista Luis Fernández Cineros
futurista, partido futurista, ¿no? Y que luego, pues, la persona a la cual ellos presentaban en el momento de las elecciones, que fue el líder más importante junto a Rivagüero, fue Manuel Vicente Villarán, por la agrupación Acción Patriótica. No llega a ser un partido, es una acción, como les digo, es una agrupación que luego se diluye y Rivagüero después fue alcalde de Lima, ¿no? Siempre tuvo una partición política. Bien, Rivagüero lega a la universidad todos sus bienes, ¿no? Desde los bienes muebles y los inmuebles. Lo más importante es que nos lega su valiosa biblioteca, que tiene documentos incunables, libros incunables, y su archivo. La biblioteca se funda el mismo día que se funda el Instituto Rivagüero, ¿no? En el año 47, que la universidad decide rendir homenaje a Rivagüero creando un instituto de investigación humanística. Rivagüero lega, como les digo, todo esto y es el benefactor más importante que ha tenido la Universidad Católica a lo largo de su existencia. En más de 100 años de existencia, él ha sido el benefactor más importante. Entonces, el archivo histórico Rivagüero empieza con el Fondo Rivagüero, ¿no? Que es el fondo original del archivo. Pero a lo largo, ¿no? Y abarca documentos, como dice allí, entre 1542 a 1644. ¿Ya? Rivagüero nace el 26 de febrero de 1885, y fallece en octubre de 1944. ¿Bien? Las colecciones son variadas, son 86 colecciones, y la mayoría ha venido por donación, usted como decía, y también hemos comprado algunas colecciones, dos me parece, ¿no? Una tengo clara y la otra no me acuerdo mucho, porque la compró la biblioteca de la universidad y la pasó al archivo histórico. Bien, seguimos. Vamos a ver, las colecciones son 86 y pertenecen a personajes de la vida académica, política, social e intelectual del país, y además tenemos una colección que fue donada por una familia boliviana, ¿no? De un descendiente del presidente, ay, no me acuerdo en este momento, perdón, pero no me acuerdo en este momento el nombre del presidente. Bien, seguimos. ¿Qué pasó acá? Era como, ¿cómo se llama? Este es el listado de las 86 colecciones que tenemos, ¿no? Todas son valiosas para nosotros. Hay colecciones que tienen 8 o 10 documentos y hay colecciones que tienen miles de documentos, como la colección de Neyri Luna, ¿no? Es una colección muy importante, peronista, ¿no? Todas estas son las distintas, tenemos la colección de Mejía Gespe, que tiene mucha documentación de Tello, tenemos la de Manuel de Bendiburu, que fue un general, pero también historiador, y tenemos, por ejemplo, tenemos sus memorias, ¿no? Entonces es muy, muy importante también esta colección. Tenemos la colección de José María Guren, ¿no? Que la legó una sobrina nieta de él, que contiene no solamente sus primeras ediciones de simbólicas, ¿no? O sus otras obras, sino que además tiene sus famosos fotitos chiquititas que las hizo con una pinhole de este tamaño, ¿no? También está la pinhole y están las fotografías. No son todas las fotografías que tomó Eguren con esta camarita, son una parte, las que corresponden a las fotos familiares, porque el gran grueso que corresponde a personajes peruanos está en la Biblioteca Nacional. Bien, tenemos también la colección de Víctor Andrés Belaunde, de la familia Dahmer, etc. Y acá seguimos hasta llegar a los 86, ¿no? Tenemos la colección de Luis Fabio Chamar, tenemos de Manuel Pardo y Lavalle, etc. Bien. De Andrés Reyes, vamos a seguir con la... Voy a cerrar acá para poder ver mejor. ¿Qué temas de investigación podemos nosotros realizar en el Archivo Histórico Rivagüero? ¿No? Porque además del fondo, ya les digo, les he dicho, tenemos 86 colecciones. Y se puede investigar en arqueología
en estas colecciones, ¿no? Y tenemos variados tipos documentales, como ven ustedes en la imagen. Otra de las ramas que se puede investigar es el arte, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este grabado, que es uno de los 53 grabados que tenemos de los hermanos Vienes, ¿no? Que son flamencos y que trabajaban estas estampas religiosas que luego fueron tomadas, según dice un especialista que vino y que las estudió. De este tipo de grabados se han influenciado, o sea, los grabados de los hermanos Vieri se han influenciado para la escuela cusqueña, la limeña y la quiteña. Tenemos también partituras musicales, ¿no? Principalmente vinculadas a la guerra con Chile, pero además tenemos partituras de las primeras versiones del himno nacional. Para economía, estas colecciones, y tenemos variados tipos de documentos, ¿no? Documentos contables, estos muestrarios de tela, ¿no? Que están muy bien conservados, porque tenemos otros que no tienen este estado de conservación tan perfecto, ¿no? No tiene ni siquiera acidez, son muy buenos. Para educación, tenemos, además del Fondo Ribagüero, estas otras dos colecciones. Tenemos aquí una serie de documentos, como por ejemplo el título para recibirse farmacéutico, un expediente para abrir una academia en Arequipa, trabajos de investigación, un diccionario y el aviso de una velada literaria sobre Ricardo Paz. Para fotografía hay más de estas colecciones, acá no están todas las fotografías, pero para que se hagan una idea, tenemos variados tipos de soportes fotográficos, como la fotografía en sí, ¿no? Tenemos postales, estas son postales, estas de acá, que son muy interesantes, son sobre la época de la explotación del caucho en la selva amazónica, ¿no? Y están muy interesantes. Daguerrotipos, como estos dos de acá, ¿no? Después placas de vidrio y las famosas tarjetas de visita, ¿no? Esta es una tarjeta, ¿cómo se dice esto? Cómica, ¿no? Porque están, más que cómica es haciendo Dios santo, ¿cómo era? Haciendo una caricatura de ellos, ¿no? Bien, luego viene genealogía, donde hay títulos nobiliarios, linajes familiares y árboles genealógicos. Tenemos en la colección Suen y Mendoza todos los árboles genealógicos que usó para su famoso libro Mis antepasados, ¿no? Además de otros documentos. En historiografía podemos usar el Fondo Ribagüero y la colección Polo, de José Toribio Polo. Tenemos papeletas bibliográficas de él para su diccionario. Tenemos cuadernos y manuscritos de distintas cosas sobre historia, de la historia que hizo el doctor Ribagüero. Para historia de la medicina tenemos la colección Maldonado y la colección de Negri, ¿no? Tenemos hasta recetas médicas, lista de medicamentos, libros de ingresos de gastos de obras, pero también de ingresos de personas a los hospitales, ¿no? San Andrés, el hospital de San Andrés, ya no me acuerdo. Bien, sigamos. En la política tenemos toda esta relación, y aquí tenemos la primera orden del sol que se dio en el Perú. Esta es una carta a Ramón Castilla. Esta foto, ¿no? Es la foto de la Revolución de Piérola, ¿no? Esto es el Teatro Segura, lo que ahora es el Teatro Segura. Un volante a favor de Sánchez Cerro, la acta de fundación del Partido Nacional Democrático y una foto de Andrés Casas. Son varios tipos de documentos, no todos son documentos textuales, también tenemos documentos visuales. Acá tienen para las relaciones internacionales en la mapa de la batalla de Vilcapugio en 1813. Tenemos reunidos acá a todos los oficiales chilenos durante la ocupación de Lima. Esta es una reproducción, es un facsimilar de la Real Cédula 1802, donde se reintegra Maynas al Perú. Tenemos una carta al ministro plenipotenciario y esta foto muy interesante que es de la cantinera chilena, ¿no? Ella vino
seguramente acompañando a su esposo, a su hijo, a su padre, hasta Lima, así como iban las rabonas, ¿no? Detrás de sus esposos, hijos o hermanos, o padres, acompañándolos para atenderlos. Igual, ese era el mismo rol de la cantinera chica. Para sociedad tenemos estos, y aquí hay, por ejemplo, los famosos contratos chinos bilingües, donde está el formato impreso con todas las cláusulas, y finalmente el contrato en chino, ¿no? Yo lo he hecho comparar y dice que acá está exactamente lo que dice acá, ¿no? O sea que son, y aquí era donde ellos ponían su firma y ponían incluso sus huellas. Este no tiene. Bien, esta de acá es una petición, pocos meses antes de estallar la revolución de Tupac Amaru, es un documento donde Tupac Amaru le pide, ¿no?, a las autoridades que le proporcionen heridos para su molino. ¿Qué son los heridos? Son unas acequias que van llevando el agua para el funcionamiento del molino. Bien, esta es la escritura de venta de un esclavo, y esta es la almoneda de los bienes de Fray Vicente Valverde. También tenemos para vida cotidiana, es muy interesante esta colección, porque va desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, sobre todo lo que se podía usar dentro de la economía familiar y más. Ahora voy a explicarles sobre el Fondo Ribagüero, que es el tema de esta reunión, ¿no? Este es el cuadro de clasificación del Fondo Ribagüero, ¿no? Lo hemos dividido en 4: Colonia, República, José la Ribagüero y Osma, y fotográfica o visual. Voy a regresar un ratito a lo anterior. ¿Ve? Entonces acá hemos introducido series, conforme y faltan, ¿ah? Lo que pasa es que seguimos en trabajo, a pesar de toda la cantidad de años, seguimos trabajando porque primero nos abocamos a terminar el epistolario de Ribagüero, ¿no? Y claro, conforme aparecían esas otras series, también las íbamos haciendo, pero nos dedicamos más incluso a llevar imprenta, ¿no? Y para crear los tomos de las obras completas. Bueno, del tomo 12 hasta el último tomo, todos ya corresponden a documentos archivísticos. Bien, lo más importante para mí de todo esto, una de las cosas más importantes, es el epistolario de José la Ribagüero, ¿no? Dentro de esta colección hay diplomas, hay documentos de los dos partidos políticos, tanto de Acción Patriótica como el Partido Nacional Democrático, periódicos, artículos de artes en periódicos, epistolario Ribagüero, las libretas de apuntes, obra intelectual, volantes, etc. Y lo último que tenemos es la fotográfica o visual. Tenemos álbumes, como han visto en las slides anteriores. Hay caricaturas, ¿no?, daguerrotipos, fotografías, grabados, placas de vidrio y postales. Todos estos tipos de documentación visual se encuentran dentro de la colección de Ribagüero. ¿Qué instrumentos de información tenemos? Nosotros solamente trabajamos en Access. No tenemos un programa especial para trabajo archivístico, ¿no? Trabajamos en Access y nos funciona bastante bien. Entonces, usamos las tablas, que son estas, donde ponemos la asignatura, en este caso del epistolario, ¿no? Entonces, el corresponsal, las fechas límites, la más antigua y la más moderna, y la fecha tópica, ¿no? En qué lugar ha sido enviada esa correspondencia. Y tenemos cartas, telegramas y tarjetas. Esas son lo que no entra bien Entonces, los clasificamos por cuántas cartas hay, cuántos telegramas, cuántas tarjetas de allá, ¿no? He visto que hay un montón de cartas en esta. Bien, y otros también hay, ¿no? Bueno, luego el idioma en que están hechas las cartas, y si hay alguna referencia cruzada, ¿no? Y algunas observaciones sobre el documento. Ribagüero tiene, si ustedes miran acá, solamente en el epistolario solamente hay 6.869 registros, lo cual quiere decir que hay 6.869 personas con las cuales se escribió y guardó sus cartas. Ribagüero era una persona muy especial porque él guardaba los borradores de las cartas que enviaba. No solamente eran las cartas que recibía. Pues él se escribió muy joven cuando sustenta su primera tesis con Miguel de Unamuno.
le mandó la tesis para que Unamuno le hiciera crítica. Y las cartas con Unamuno, porque después ya tienen una relación amical, ¿no? Incluso hay fotos de Rivadavia en España con Unamuno, y estas cartas que él escribió a Unamuno están guardados en los borradores. Entonces, por las fechas podemos establecer cómo fueron las preguntas y luego las respuestas de la carta, el ir y venía de toda la correspondencia de él. Y esto no solamente lo hace con Unamuno, lo tiene también con otros corresponsales como los hermanos García Calderón, como Mariano Benjur, etcétera, ¿no? Bien. Este Access, o sea, esta versión tabla, nos permite solamente con un link, con un clic, convertirlo en un informe, ¿no? Que es no digo más ordenado, entran todos los detalles, porque acá, por ejemplo, ustedes, Lima, Arequipa, acá hay algo más, no lo vemos en la tabla, pero cuando hacemos el informe se ve todo. Entonces, los informes son los que nosotros imprimimos para el uso de los usuarios y los que tenemos subidos a la web del instituto. Acá está. Estos son ejemplos de las cartas de uno de los hermanos García Calderón, ¿no? Este epistolario está compuesto por más de 40.000 piezas documentales, ¿no? Y nosotros consideramos que es uno de los epistolarios peruanos más importantes del siglo XX y que está completo. Ahora, no están las cartas, salvo algunas, pero no están las cartas durante el exilio. No se vino trayendo las cartas, ¿no? Entonces, todo ese espacio de tiempo no tenemos como, aunque ha habido personas que han donado, ¿no?, las cartas que tenían o nos han mandado fotocopias. Ya, por ejemplo, en la serie Discursos lo hemos hecho en otro tipo de, no en Access, sino lo hemos sacado del Access para hacer solamente discursos, o sea, la serie, ¿no? Entonces está la asignatura, el título, la fecha, que como ven no hay muchas, el número de hojas que tiene el documento, si fue publicado o no y dónde, ¿dónde está? Y qué tipo de, cómo fue, si fue manuscrito, mecanográfico, etc. Él tenía un secretario que lo apoyaba en todo este trabajo, que era Abraham Valdenomar, ¿no? Abraham Valdenomar fue muy cercano a Rivagüero en su juventud y le fue su secretario y lo ayudaba con esto del dictado de los discursos y ese tipo de material. Esta es otra serie que se llama Obra Intelectual. Le estoy enseñando las series que hay dentro de Rivagüero, ¿ya? Esta es la serie Obra Intelectual, ¿no? Si ustedes aprecian, acá dice José de Rivagüero, obras completas, ¿ya? Y acá, en el siguiente, es José de Rivagüero, libretas. También está dentro de obra intelectual, ¿no? Es bien interesante. Rivagüero todo lo escribía. Rivagüero todo lo escribía. Y si ustedes ven, acá está el tema, en este caso es apuntes de clase, ¿no? Y acá están los cuadernos de Derecho Civil, segundo curso, etcétera, ¿no? Rivagüero se estudió en San Marcos y obtuvo 4 títulos. Ahora los voy a explicar. Si ustedes ven acá dice el carácter de literatura, tesis, ¿no? Entonces tiene paisajes peruanos, bueno, paisajes peruanos fue su tesis. Carácter de literatura, historia en el Perú, fundamentos de los interdictos posesorios y concepto del derecho, ¿no? Y Paisajes Peruanos, que es su libro más conocido, ¿no? Ya, está Paisajes Peruanos. Esta es la última edición popular que se hizo, porque se ha tenido que reeditar el número 9, no se reedita el 8, se ha reeditado, y el número 9 de las obras completas lo quieren reeditar, que es Paisajes Peruanos. Bien, ¿qué hizo? Rivagüero en 1812 se embarca en una aventura, viaja en buque hasta Arequipa y de ahí sube hasta Cusco y luego hasta Bolivia a lomo de mula. Y lleva apuntes, ¿no? Él todo lo escribía y sus cuadernos los guardaba. Entonces ahí va apuntando todo lo que va viendo
Y esos apuntes son la base del libro Paisajes Peruanos, que él mismo empieza ya a redactar como tal, ¿no? Me dice, escrito inicialmente en 1912 durante un viaje de meses por la Sierra Peruana y parte del territorio de la República de Bolivia, Paisajes Peruanos fue completado, como se le conoce en la actualidad, hacia 1917 y no apareció editado íntegramente sino hasta 1955. ¿Qué pasaba? Mercurio Peruano iba publicando los fragmentos del viaje. Así era como fue conocido ese paisaje peruano, ¿no? Y luego también en otras revistas, en diarios, tanto peruanos como extranjeros. Miren, entre 1916, o sea, los 4 años de su viaje, y hasta su muerte, ¿no? En el año 44. Acá tienen ustedes los apuntes de paisajes peruanos, ¿no? En este caso, este cuaderno, que tenía una letra muy difícil, está escrito como en lápiz, ¿no? Está el plan del epílogo, y el epílogo era los contrastes del camino, contrastes de cosas. Esto no fue al final, ¿no? Lo que tiene son 8 o 9, son 8, 9 libretas, y en estas libretas él va cambiando, cómo va desarrollando y va haciendo nuevos esquemas, ¿no? Para poder trabajar ahí. Miren, esta vez dice por la sierra, y él pensó primero en un título, Paisajes Andinos, ¿no? Pero luego lo cambió por Paisajes Peruanos, porque él no pone en su libro nada de su trabajo, de su viaje a Bolivia, ¿no? Acá sí está en tinta y es más fácil de leer. Sus tesis también fueron importantes, ¿no? El carácter de la literatura del Perú independiente, que fue su tesis para optar el grado de bachiller, ¿no? Con solo 19 años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta es la versión de las obras completas, ¿no? Y esta de acá es la última edición que estuvo a cargo del doctor Varillas. Disculpe, Ada, nos Sí. quedan 4 minutos Ya, correré de entonces. tiempo. Ya. La historia en el Perú es otro de la que opta para el grado de doctor en letras, ¿no? Ahí tienen ustedes desde la primera hasta la más o menos actual. También tuvo otro libro muy importante que se llamó Afirmación del Perú. Fundamentos de Interdictos Posesorios, que fue para graduarse de bachillerato de jurisprudencia también en San Marcos en el año 11. Concepto del derecho, que fue la tesis para optar el grado de doctor en jurisprudencia también en la misma universidad en el año 1913. Muy joven, sacó todos sus títulos. Nosotros tenemos información más amplia en la web del instituto. Este es la dirección electrónica, también el repositorio institucional, donde se ha subido, por ejemplo, Paisajes Peruanos completo, todos los cuadernos, y se acabó. Cumplí con el Ok, tiempo. ok, muchas Listo. gracias. No, qué ocurrencia. Bueno, muchas gracias. Ha sido un deleite escuchar toda la riqueza, todo el valor que tiene el archivo Ribagüero para la investigación, y de verdad que da ganas de ir y visitarlo porque Apenas, hay muchas el cosas próximo que año que seguro ya ok, estaremos trabajando. Sí. sí, sí, eso esperamos. Esperamos Sí. poder ir allá y verlo. Bueno, muchas gracias, maestra, Ya, por todo. gracias. Ya, gracias. Bueno, a continuación tenemos a Luis Fernando Brugué Valcárcel. Él es director del Centro y Archivo Luis E. Valcárcel, Centro de Investigación y Difusión de la obra del gran historiador y etnólogo Luis Eduardo Valcárcel Vizcarra, padre de la antropología en el Perú. Como legatario y apoderado administra el archivo Luis E. Valcárcel, repositorio de la industria peruanista que cuenta con más de 50.000 documentos. Además, el señor Brugué es comunicador y publicista con más de 30 años de trayectoria en diversas empresas en el Perú y en el extranjero. Actualmente es socio fundador y gerente general de Cinco Sentidos Comunicación Creativa SAC, agencia de publicidad y marketing digital con 13 años en el mercado. Es técnico profesional en ciencias publicitarias, graduado del Instituto Peruano de Publicidad, cuenta, entre otros estudios, con una especialización de marketing en la Universidad del Pacífico y un posgrado de la International Advertising Association. Bueno, adelante, Fernando.
Muy buenas noches a todos. Bueno, es un gusto participar en esta presentación que nos invita el día de hoy el Archivo Nacional, Archivo de la Nación, y agradecer al señor Jorge Ortiz, al jefe del archivo, y a Martín González, que es el moderador. Y bueno, vamos a conversar acerca del archivo Luis E. Valcárcel. Y voy a compartir el documento. Muy bien, bueno, el Centro Luis E. Valcárcel es un centro de investigación de la obra del padre de la antropología peruana, Luis E. Valcárcel, ¿no? Este centro, bueno, tiene reciente formación, pero ya hace como 12 años que, bueno, venimos operando, ¿no? Y que, bueno, recientemente se ha formalizado, ¿no? Porque el Centro Luis E. Valcárcel es una asociación sin fines de lucro, ¿no? Y bueno, está dirigido por los descendientes del pensador peruano, ¿no? El Centro de Investigaciones tiene como finalidad realizar actividades culturales dirigidas a difundir la obra del padre de la antropología y a actividades culturales, ¿no? Dirigidas a los trabajos en las áreas de arqueología, antropología, la educación, la historia, entre otros campos. Para ello se realizan convenios con diferentes instituciones, tanto nacionales como del extranjero, para que auspicien o financien actividades culturales, ¿no? La realización de exposiciones, publicaciones, presentaciones, conferencias, simposios, documentales, entre otros muchos proyectos que realiza el centro, ¿no? El Centro Luis E. Valcárcel maneja el archivo Luis E. Valcárcel, ¿no? Bueno, el Centro Luis E. Valcárcel maneja el archivo, que es un archivo que estuvo casi 25 años en el Museo de la Nación, porque tanto la biblioteca del doctor Luis E. Valcárcel fue donada hace 25 años por sus hijos a la biblioteca del Museo de la Nación, anteriormente el Instituto Nacional de Cultura. Y su archivo fue entregado en custodia, ¿no? Para su, digamos, para su ordenamiento. Y después de estos 25 años, el archivo, como fue solamente entregado en custodia, fue recuperado por la familia, ¿no? Y en este caso, ¿no? Hoy se encuentra en posesión de la familia, siendo administrado por mi persona, ¿no? Que soy el legatario y nieto del doctor Luis E. Valcárcel. El archivo cuenta con aproximadamente unos 50.000 documentos. Los objetivos principales del centro es lograr clasificar y digitalizar todo el archivo de tal forma que pueda ser no solo conocido físicamente, sino de forma virtual. De esta manera podrá ser estudiado por un amplio sector ¿no? del público, ¿no? Interesado, y también por investigadores, ¿no? Y estudiosos no solamente nacionales, sino también del extranjero. Para tal fin, estamos trabajando con otras instituciones como la Casa de la Literatura, ¿no? Como la Universidad de San Marcos, con la Facultad de Ciencias Sociales, con la Escuela de Historia, para ir digitalizando el material que tiene el archivo, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, de la misión de arte incaico, que fue la primera misión folclórica que salió del Perú en el año 1923 y que difundió la cultura andina, presentándose en Buenos Aires, en La Paz y en Montevideo, y que fue un gran éxito,
¿no? Acá sale esa frase que fue utilizada en el libro Tempestad en los Andes, uno de los libros más famosos de Luis de Valcárcel, que es: de los Andes tienen que nacer, como nacen los ríos, las corrientes de renovación que transformen el Perú. Bueno, como comentaba, el archivo es muy valioso porque cuenta con material sobre arqueología, antropología, geografía, historia, educación, folclore, entre diversos temas, ¿no? Está la colección fotográfica, que es una de las colecciones más importantes antropológicas que hay en el país, ¿no? Tiene más de 10.000 imágenes, especialmente en las zonas arqueológicas del sur del Perú, ¿no? De Machu Picchu, de Ollantaytambo, de Sacsayhuamán, de estas zonas importantes, ¿no? Que tienen ahora tanto valor turístico. Hay fotografías de Abraham Guillén, de Martín Chambi, de Figueroa Aznar, ¿no? Luego también está su correspondencia, ¿no? Unas 6.500 cartas aproximadamente, con grandes personajes, ¿no? Como César Vallejo, Julio Cetello, el mismo José de la Riva Agüero, con Jorge Basares, José María Arguedas, con Paul Rivet, Hiram Bingham, con intelectuales no solo nacionales, sino extranjeros, ¿no? Y la correspondencia, pues, es de inicios del siglo XX hasta casi llegando los años 60, 70, ¿no? Cuenta además el archivo con las primeras y últimas ediciones de sus libros. Hay que tener en cuenta que Luis de Valcárcel nació el año 1891 y falleció en 1987. O sea, vivió 96 años, o sea, casi 100 años. Entonces tiene una vida muy fructífera. Y al contrario que como otros intelectuales como Tello, por ejemplo, que no escribió tanto, ¿no? Se dedicó más al trabajo de campo. Valcárcel sí escribía muchísimo, y tanto así que escribía hasta en los tickets del tren, en todo. O sea, y realmente ha escrito más de 40 libros, tiene cientos de textos, artículos, y por no decir miles. Entonces realmente su archivo es muy valioso, hay mucho trabajo por desarrollar, y bueno, la familia lo ha recuperado porque lo que queremos es justamente que haya un impulso, ¿no? Un impulso y una difusión hacia las nuevas generaciones de su pensamiento y de su obra, que es una obra peruanista y que está vigente. ¿Qué campos, con las áreas más importantes? Como comenté, está lo que es la historia antigua, sobre lo que es la cultura precolombina, la civilización inca, ¿no? Especialmente, ya que Luis de Valcárcel nació, si bien nació en Hilo en 1891, en Moquegua. Él, antes de cumplir un año de edad, sus padres emigraron al Cusco. Entonces prácticamente él se formó y se desarrolló en el Cusco. Y es ahí donde él se nutre de esa cultura andina, ¿no? Y comienza a estudiar acerca de la civilización inca. Entonces es uno de los más importantes investigadores sobre los incas, y tanto así que escribió una de sus obras más importantes, que es Historia del Perú Antiguo, a través de la fuente escrita, historiadores de los siglos XVI, XVII y XVIII, que es una obra de 3 tomos y más de 2.000 páginas y 200 imágenes, donde están estudia a todos los cronistas, tanto españoles como mestizos como indígenas, Román Poma, Garcilaso, ¿no? Y es una obra fundamental para todos los antropólogos, historiadores, arqueólogos que consulten con esa obra, Historia del Perú Antiguo, ¿no? Entonces, ahí están sus manuscritos acerca de esta importante obra, además de
grabados y una serie de textos, artículos. Él también fue corresponsal de la prensa de Buenos Aires durante más de 15 años. Fue el único corresponsal del Perú en la prensa de Buenos Aires, él y Uriel García, importante intelectual también indigenista del Cusco. Y publicaron cientos de artículos, todos sobre cultura andina, sobre Perú antiguo, muy importantes, y todos estos textos están aquí en el archivo. Sobre arqueología también. Luis E. Valcárcel también fue uno de los primeros en desarrollar el trabajo arqueológico en el país, tanto así que en el año 1935, bueno, en el año 33, 34, se consiguieron recursos como nunca se habían conseguido antes para poner en valor todas las zonas arqueológicas del sur del país, y quien dirigió todas esas excavaciones fue Luis E. Valcárcel. Inclusive se puso en valor Machu Picchu, se construyó el camino carretero, se hizo el albergue para los estudiosos, que luego se convirtió en la sede del hotel de turistas, pero se hizo todo el trabajo que puso en valor todas esas zonas arqueológicas que luego sirvieron para el desarrollo del turismo. Entonces, hay un trabajo arqueológico muy importante porque en el año 35 Julio Cetello visita todas estas zonas arqueológicas que había puesto en valor Luis E. Valcárcel, y reconoce pues el gran trabajo que se hizo, ¿no? Se descubrieron muchas zonas arqueológicas. Él también es descubridor de la cultura pucara en Puno, ¿no? Que en 1925, que fue descubierta por él. Y bueno, hay muchos trabajos sobre arqueología, el trabajo de redescubrimiento de Sacsayhuamán, que es uno de los estudios ejemplo de trabajo arqueológico, y que ha servido para varias generaciones, donde se descubrió pues, el torreón de Muyumarca, toda la zona oriental, que no se habían visto los muros ciclopios que se ven actualmente, ¿no? Y en arqueología hay trabajos, muchos trabajos. Justamente pensamos sacar más adelante un libro sobre todo el trabajo arqueológico tan importante que hizo Valcárcel, sobre antropología, ¿no? Trabajos etnográficos, y muchas investigaciones. Él fundó el Instituto de Etnología en la Universidad de San Marcos. Está la tesis de José María Arguedas cuando se recibe como etnólogo, ¿no? Y hay muchos trabajos también sobre el proyecto Virú, con otros antropólogos que fueron discípulos de él, como José Matos Mar, entre otros, ¿no? Después, bueno, trabajos sobre todo lo que es sobre cultura andina, sobre folclore. Hay que considerar que Luis E. Valcárcel fue presidente del Comité Interamericano de Folclore y manejó la revista Folclore Americano, que fue una de las revistas más importantes en toda América, donde se difundía el arte popular, el folclore de toda América. Y Luis Valcárcel fue su fundador, presidente, y su secretario, José María Arguedas. En geografía, en educación, hay que considerar que Luis Valcárcel fue ministro de Educación en el tiempo de Bustamante y Rivero, en 1945, y a 1947, y ahí creó los núcleos escolares campesinos, creó, digamos, promovió lo que es la educación técnica, la formación para maestros. O sea, es un trabajo muy importante en educación, ¿no? En el corto tiempo que tuvo, hizo un trabajo muy importante. En literatura, bueno, todos sus cuentos y leyendas, mitos, que él ha escrito, ¿no? En estos libros, su mismo libro, Tempestad en los Andes, Ruta Cultural del Perú, y Garcilaso el Inca, El Virrey Toledo, Gran Tirano del Perú. O sea, hay un trabajo muy importante también en lo que es las letras, ¿no? Y bueno, pero ¿qué documentos tenemos en el archivo, ¿no? ¿Qué objetos contiene? Bueno, la colección, como ya mencioné, tiene aproximadamente unas 10.000 imágenes de las zonas arqueológicas más importantes, ¿no? Pero también de personajes,
eventos, por ejemplo está la Exposición Internacional de París, ¿no? Del año 38, luego también está todo lo que son bueno, su nombramiento como ministro, está, por ejemplo, lo que es los museos, ¿no? El Museo de la Cultura Peruana. Hay que tener en cuenta que Luis de Valcárcel fue director del Museo de Arqueología durante más de 15 años, y fue director de lo que se llamó el Museo Nacional, ¿no? Que dirigió todos los museos, tenía la dirección de todos los museos. O sea, el que era director del Museo Nacional en ese entonces era prácticamente como un ministro de Cultura, ¿no? O sea, manejaba prácticamente todo lo que es el patrimonio arqueológico, ¿no? Todo el trabajo de museos, y hay todo ese material fotográfico, todo lo que son fotografías desde inicios del siglo XX hasta los años 60 prácticamente, ¿no? Hay un material muy importante fotográfico. Luego también está su correspondencia, 6.500 cartas, como mencioné, con importantísimos intelectuales como César, como Vallejo, José Carlos Mariátegui, el mismo Ribagüero, ¿no? Jarambinga, Max Uhle, Julio Cetello, Víctor Hugo de la Torre, ¿no? Están también sus diarios y libretas de apuntes, ¿no? También él desde muy temprana edad, desde los años, perdón, de los años 40 más o menos, él comenzó a escribir en sus diarios, ¿no? Antes de los años 40, los años 30 más o menos comenzó ya a escribir en sus diarios, y luego cuando él fue a dar una conferencia en Estados Unidos, en una de las universidades en Estados Unidos, uno de los profesores que lo invitó le dijo: pero doctor Valcárcel, lo hemos invitado, pero no para que, en estos momentos, para que nos dé un curso, sino queremos que nos hable de su vida, porque su vida ha sido tan fructífera y ha tenido tantos acontecimientos en su vida que ha vivido, que nos gustaría que nos comente, ¿no? Y ahí fue que él comenzó a hablar acerca de episodios de su vida, y la gente quedó asombrada, ¿no? Y fue ahí que dijo: bueno, creo que sería bueno escribir mis memorias, y es así como estas libretas de apuntes han servido para que luego el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, el instituto que él fundó, junto con otras importantes figuras intelectuales, cuando él cumplió 90 años, hicieran sus memorias, ¿no? Que es un libro también célebre, muy, muy, muy fascinante realmente, porque son prácticamente 100 años de historia de toda la vida de Luis de Valcárcel, ¿no? Luego tenemos lo que son sus cientos, por no decir miles, de textos y artículos, ¿no? Lo que él ha, pues, publicado en diferentes revistas, periódicos tanto nacionales como extranjeros, ¿no? También están todos sus manuscritos uh, de los libros que él ha publicado, ¿no? Así que hay material muy, muy importante, inclusive material inédito, que no se ha publicado. Recortes periodísticos, también tiene bueno, no se ha terminado de clasificar, realmente es una cantidad muy grande de files con recortes periódicos de diferentes países, de Argentina, del Brasil, de Uruguay, de diferentes países, de los años, pues, 30, 40, ¿no? Del Cusco también. Hay que tener en cuenta que Luis de Valcárcel, aparte de haber comenzado a muy temprana edad como catedrático en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Donde se recibió en letras, en jurisprudencia, y también fue en ciencias políticas y administrativas. Fue pues catedrático muy, muy joven, y ya desde ahí comenzó, pues, a dictar, fue maestro,
pero también se dedicó mucho a lo que es el periodismo y fue director del comercio del Cusco, ¿no? Hasta 1923 también redactor a muy temprana edad, a los 17 años ya escribí en El Sol del Cusco también. Entonces hay muchísimos artículos de todos estos periódicos, ¿no? Después en la Universidad del Cusco, en la revista universitaria también, ¿no? En La Sierra, que es otra publicación también del Cusco. Documentos de instituciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que Luis de Valcárcel fue pues un funcionario público toda su vida, ¿no? Siempre, pero siempre un funcionario que cumplió pues con los valores, con la honestidad, ¿no? Siempre ser funcionario público no lo limitó a poder desarrollar muchos de sus planes y desarrollar todo una institucionalidad, ¿no? Porque muchas de las instituciones fueron creadas, hay muchas instituciones que fueron creadas por Luis de Valcárcel. En el Cusco nada más podemos nombrar varias instituciones, ¿no? El Museo Arqueológico de la Universidad del Cusco, que es el actual Museo Inca, fue fundado por Luis de Valcárcel. El archivo del Cusco, el Archivo General del Cusco, fue fundado por Luis de Valcárcel. Y así varias instituciones, ¿no? Inclusive cuando fue ministro, también sacó la ley para que se funde la Escuela de Bellas Artes actual Quispe-Tito, que está en el Cusco también, ¿no? Y así aquí también, en Lima, pues cuando ya en los años 30 él emigra a la ciudad, a la capital, y es designado como director del Museo Nacional, pues ahí también funda varias instituciones, ¿no? En San Marcos el Instituto de Tecnología, ¿no? El Instituto Indigenista Peruano, el Instituto de Estudios Peruanos, fue también fundador del IPNA, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, junto con otros intelectuales, fundador de la ANEA, y así, de una serie de instituciones, ¿no? Bueno, y de todas estas instituciones hay documentos, ¿no? Resoluciones, cartas separatas, ¿no? De universidades, de museos, de entidades públicas. Él era también una persona muy cuidadosa, guardaba todos los documentos, ¿no? Tiene sus fichas bibliográficas, que también son muchísimas, y donde está pues todos los apuntes que ha servido para todo su material bibliográfico para sus obras, ¿no? De cronistas, él era un coleccionista, por ejemplo, de libros antiguos. En el Cusco había una anécdota y una cosa que él me contó, porque yo lo he conocido ya mayor, ya muy mayor, ya anciano, ¿no? Cuando él tenía 70 años, tenía 5 años más o menos, ¿no? Entonces, pero como vivió hasta los 96, pude escuchar muchas de sus historias. Y él nos contaba de que a veces venía una persona en el Cusco, pasaba esos vendedores de libros que vendían libros, y a veces se le acercaba y veía varios libros interesantes y decía, bueno, estos libros veía uno que era pues una joya bibliográfica y decía, bueno, voy a comprar todos estos de aquí, y no decía nada de que era una joya, y al final se adquiría pues una joya, un incunable o una de esas obras importantes, ¿no? Entonces, tanto así que reunió obras importantísimas. Ha donado a la Biblioteca Nacional 58 libros, entre los cuales hay varios incunables, e inclusive una primera edición de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, y así ha donado en vida a varias instituciones, a Centro de Estudios Militares, a
a la misma Universidad de San Marcos y a otras instituciones, ¿no? Luis, Bueno, disculpe, señor Brugué, ya estamos con el sí, tiempo. 2 minutos nomás. ya, sí, bueno, simplemente para terminar diciendo pues que el archivo Luis E. Valcárcel, ¿no? ¿No? Guarda pues muchos sus objetos personales, sus diplomas, condecoraciones, y luego estamos realizando una serie de proyectos de investigación y puesta en valor, ¿no? Hace 4 años que venimos trabajando con la Casa de la Literatura para digitalizar sus libretas de apuntes y otros documentos, y con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos estamos digitalizando toda la que es la correspondencia para que pueda ser consultada por para una mayor cantidad de público, ¿no? Asimismo, estamos haciendo nuevas ediciones. Hemos hecho una nueva edición recientemente de una de sus obras más famosas, que es Tempestad en los Andes. Y este año se han cumplido 130 años de su nacimiento, por lo cual estamos pues desarrollando una serie de conferencias, ¿no? Conversatorios acerca de su vida y obra, ¿no? Asimismo, el Centro Luis E. Valcárcel realiza pues donaciones. Hemos donado pues 1000 libros a la Biblioteca Municipal de Cusco, 1000 libros a la Biblioteca de Hilo, de la Municipal de Hilo de Moquegua. Y bueno, es decir que pues el Centro Luis E. Valcárcel y el archivo queremos que esto pues sea abierto a las nuevas generaciones, ¿no? Por eso terminar diciendo una frase muy importante de Luis E. Valcárcel, que es: por eso me siento un hombre de 3 siglos. Nací el 19, he vivido casi todo el siglo XX y ahora me preocupa lo que el 21 traerá al Perú. Así que, bueno, el Centro Luis E. Valcárcel en estos momentos no está abierto al público, pero sí lo que hacemos es que normalmente, previa cita, podemos recibir a los investigadores que quieran venir al archivo, que es un archivo pequeño que queda en San Isidro, y que, bueno, previa cita, pues podemos coordinar para su visita. Y nada más, agradecerles por la invitación. Muchas gracias, señor Brugué. Rescato bastante la polifacética trayectoria de Luis E. Valcárcel y su legado, y es verdaderamente abundante y muy interesante. Esperemos que muchos investigadores en el futuro puedan sacar provecho de toda esa información. Bueno, y ahora pasamos a nuestro tercer invitado. Tenemos ahora a Raúl Ceballos Ortiz. Él es comunicador, cineasta y antropólogo con estudios de dirección de cine y televisión en la Universidad de Lima y estudios de posgrado en dirección de cine. También ha seguido una maestría en antropología social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un doctorado en antropología visual en la Universidad de Manchester, Reino Unido. Nuestro invitado es coordinador de investigación y actividades culturales en la Fundación Biblioteca Museo Temple Radicati de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y dicta cursos de comunicación audiovisual en la Facultad de Letras de dicha casa de estudios. Adelante, Raúl. Bien, muchas gracias al Archivo General de la Nación por organizar este ciclo de charlas sobre los archivos de 3 ilustres intelectuales peruanos. Es además una feliz coincidencia que estos 3 intelectuales, José de la Riva Agüero, Luis Eduardo Valcárcel y Ela Dunbar Temple Aguilar, se conocieran y que hubiera entre ellos relaciones de amistad y respeto. En nombre de la Fundación Biblioteca Museo Temple Radicati, vamos a hacer con ustedes un recorrido por algunos de los espacios e intereses, espacios de la casa e intereses intelectuales de Ela Dunbar Temple Aguilar, quien compartió parte de su vida con su esposo y compañero Carlos Radicati de Primeglio. El archivo histórico de Ela Dunbar Temple empezó a constituirlo la propia investigadora desde los años 50, en base a sus investigaciones durante el ejercicio de sus actividades profesionales e intelectuales, ¿no? Y los archivos que visitó y donde hizo sus trabajos de investigación empezaron
temprano, siendo joven, obtiene una beca del gobierno español para investigar en el Archivo General de Indias y posteriormente trabaja en diversos archivos de Francia, Alemania, Italia, Rusia, Canadá y Estados Unidos, entre otros. Pero antes de referirnos específicamente al archivo histórico, puede ser útil ofrecer algunas referencias contextuales también. Me voy a valer del resumen que hicimos para la página de la Fundación, para brevemente indicar una pequeña síntesis acerca de la vida de Ela Dunbar Temple. Nacida en Lima, hija de Roberto Temple Seminario y de Erlinda Aguilar Dávila, la familia paterna provenía de Escocia y se había afincado en Piura a fines del siglo XIX, con Robert Sinclair Temple, el abuelo de Ela Temple Aguilar, que tenía vínculos con la familia del héroe Miguel Grau a través de la ascendencia materna de su padre Roberto Temple Seminario. Siguió estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduándose en 1938 con la tesis La institución del jurado. Disculpe, ¿Sí? disculpe Raúl, no se ve su pantalla. ¿Está compartiendo algo? No, todavía no estoy Ya. compartiendo. En un minuto voy a Ok. compartir, sí. Ujú. Ella siguió estudios superiores en la Universidad Católica, como decía, graduándose en 1938 con una tesis sobre la institución del jurado. Luego, en 1941, obtiene el título de abogada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el 46 el doctorado en Historia y Literatura en la misma universidad, donde luego sería docente y era la primera mujer que llega a ocupar una cátedra universitaria en el Perú, como se sabe. Fue también la primera historiadora profesional en la Academia Nacional de Historia y tuvo la misma primacía en una junta directiva del Colegio de Abogados de Lima, siendo la primera mujer en el cargo de vocal superior cuando aún las mujeres no eran ciudadanas en ejercicio. Su extensa obra incluye numerosas publicaciones relacionadas con investigaciones y reflexiones acerca de temas históricos y literarios, jurídicos y geográficos. Fue autora de 14 volúmenes del total de 86 de la colección documental de la Independencia del Perú, que se empezó a publicar en 1971. Entre sus obras destacan La descendencia de Huayna Cápac, Instituciones y La institución del jurado. Al casarse con Carlos Radicati Primeglio, le correspondió el título de condesa de Primeglio. Podría decirse que compartió con él la vida y la muerte, pues fallecieron en la misma fecha con una diferencia de 8 años, el 20 de febrero. Él en 1990 y ella en 1998. En sus últimos años creó la Fundación Biblioteca Museo Temple Radicati, centro de altos estudios y de investigaciones peruanistas, entre cuyos bienes más preciados se encuentra, por ejemplo, la colección de equipos que logró reunir Carlos Radicati. Bien, voy a compartir pantalla. Bien. Como decía, hagamos un recorrido por, a ver, allá. Esta es la casa donde vivieron Dunbar Temple y Carlos Radicati de Primeglio y donde está ubicada la biblioteca museo Temple Radicati. Ella constituye la fundación en 1996 y fallece en 1998. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos custodia los bienes que dejó legando ella. Como mencioné, hay uno de los intereses particulares de su esposo, de Carlos Radicati, que es parte del patrimonio de esta biblioteca museo y que vamos a revisar en un conjunto de elementos que son la colección de equipos, importante colección de equipos reunida por Carlos Radicati, y que en este momento se encuentran parte de ella, de esta colección, en exhibición en el Museo de Arte de Lima. Es una exhibición que se prolonga hasta el mes de junio. Algunos de estos quipus son de épocas anteriores a la de los Inca incluso, y también hay quipus coloniales importantes. Uno de ellos es un quipu que ha servido para que el investigador Gary Hurton correlacione información escrita, información histórica colonial e información registrada en un quipu donde parece haber una especie de correspondencia, de manera que entre él y una persona que colabora con él, de nombre Manuel Medrano, intentan llegar a algo así como una piedra de Rosetta, tal vez, en el estudio de los quipus.
Esta colección, dicho sea de paso, está todavía, como ya mencioné, abierta en el Museo de Arte de Lima, en el Mali, y puede ser visitada hasta mediados de junio. Con las restricciones del caso, pero es posible hacer la visita, ¿no? También, como parte de la colección, esta es una herramienta que, como se sabe, es un complemento del quipu, porque es aparentemente una yupana, aunque hay versiones que lo podrían considerar como una especie de maqueta arquitectónico, pero siendo una yupana, sería como el instrumento de cálculo, donde el quipu sería el registro de los cálculos o de los resultados de ese cálculo, ¿no? Como parte de los intereses que un poco se relacionan con este tema en general de la contabilidad, una pequeña colección de ábacos de Carlo Radicati, un interés que compartían Ela Dunbar Temple y Carlo Radicati era el del esgrima, y por ello quedan en la casa algunas pequeñas referencias de esta actividad o de esta afición que ambos tenían. Entre las diversas colecciones que Ela Dunbar Temple Aguilar reunía, se encuentran algunas incluso que podrían considerarse inusuales, como una colección de muñecas del mundo, bueno, reunidas también en sus visitas a diversos lugares, a diversos espacios, y también incluye ahí algunas muñecas de motivos andinos, como puede verse, ¿no? En cuanto al repertorio bibliográfico permítame un instante, tengo que... Esto es el material de fichas bibliográficas tanto de Ela Dunbar Temple Aguilar como de Carlo Radicati, y pueden considerarse aproximadamente 30.000 fichas para el caso de... ¿Dónde está diciendo? Ya. Aproximadamente 30.000 fichas para el caso de Ela Dunbar Temple alrededor de los temas de su interés, historia, principalmente historia de los incas. Puedo hacer una relación de los temas en los que ella ordenaba sus intereses: arte, ciencia, técnica, geografía, iconografía, historia, bueno, y otros temas relacionados con sus diversas investigaciones, ¿no? Y en el caso de la colección de Carlo Radicati, unos 12.000 fichas más o menos. Esta es un material valioso que tenemos la idea de en algún momento organizar mejor y digitalizar seguramente, ¿no? Hay un pequeño fondo antiguo que también en parte está sirviendo para una investigación en este momento, en realidad para una investigación ya realizada y para otra en proceso, con actas notariales, documentos diversos coloniales, cosas que ella obtuvo, ya sea por su búsqueda personal o por intercambios o donaciones. Algunas de estos materiales incluso fueron obtenidos y regalados a ella por su padre. Esta es alguna referencia sobre una investigación acerca de la corrosión por ácido ferrogálico en uno de los manuscritos, y fue parte de una tesis realizada recién a cargo de una egresada de conservación y restauración de San Marcos. Esto es parte de lo que hacemos y propiciamos o buscamos que se haga en la biblioteca museo. Y quisiera, probablemente mi presentación va a ser un poco más breve porque me da la impresión de que ya estoy llegando al final. Entonces, quisiera poner como una referencia de confirmación de lo que mencioné al inicio: la amistad, la relación y la interacción que hubo entre estas tres personas, coincidentemente, cuyos tres archivos estamos revisando, que podemos verlo en esta dedicatoria que José de la Riva Agüero hace a Ela Dunbar
una dedicatoria bastante emotiva, podremos decir, a mi querida amiga Ela Dunbar Temple, tan inteligente, instruida como atractiva por su ingenio y hermosura, tan grácil y juvenil. Homenaje sincero y entusiasta de su viejo admirador, que le besa las manos, José de la Riva Agüero. Bueno, había una especie de amor platónico entre, que era más o menos, que llegaba a una estimación y un afecto que ella también correspondía en el plano intelectual. El propio Luis Eduardo Valcárcel también aparece entre los libros de la biblioteca con una dedicatoria que le hace a Ela Dunbar Temple en su libro Historia de la Cultura Antigua del Perú, con afectuosa deferencia, Luis Eduardo Valcárcel. Es parte del respeto que ella le tenía, el conservar en un lugar preferencial de su estudio esta fotografía de José de la Riva Agüero con una cita que podría ser que más o menos que define tal vez tanto lo que pensaba José de la Riva Agüero como probablemente la razón del respeto que por él sentía Ela Dunbar Temple, ¿no? Y es lo que leemos ahí, dos herencias, la incaica y la española, las partes sagradas integran nuestro acervo espiritual, y si presentan sendos defectos, ofrecen también correspondientes virtudes y antídotos. Renegar de cualquiera de ellas sería torpe y menguado. José de la Riva Agüero. Estamos concluyendo en nombre de quienes son los responsables de haber reunido el acervo que tiene a disposición de los investigadores, la Fundación Biblioteca Museo Temple Radicati. Muchas gracias. Estamos, al igual que lo que mencionó para el caso de Luis Eduardo Valcárcel, atendiendo, pero previa cita y de manera más o menos limitada, para lo cual se pueden referir a nuestra página web. Bueno, muy agradecido. Muchas gracias, Raúl, por tus palabras y por mostrarnos el legado que la Dunbar Temple conserva, que se conserva en la Fundación. Y ahora tenemos las palabras finales del doctor Jorge Ortiz Sotelo, jefe institucional de la AGN. Adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a los tres ponentes. Los estamos siguiendo tanto por acá como por el Facebook. La verdad que es muy importante la labor que llevan a cabo los archivos privados, y en este caso en particular de tres notables intelectuales peruanos. Conozco, no al detalle, pero algo conozco el archivo Riva Agüero y algo conozco a Ada, que fui profesora de paleografía, y creo que salí bien. Y te agradezco mucho, Ada, por eso. No he trabajado los temas de Valcárcel, no son de mi ámbito, pero qué duda cabe que es uno de los grandes peruanos, ¿no? Y en el caso de Ela Dunbar Temple y el Conde, la verdad que he tenido una relación muy cercana con ellos. Yo recuerdo mucho las visitas a su casa, irnos a tomar un whisky al patio con su perro Whisky y a conocer su colección de muñecas, que la verdad que es impresionante. Pero más allá de eso, que es un calor humano pues, muy grato, es realmente importante la biblioteca que llegó a reunir y la documentación que llegó a reunir. Hace pocos días hemos firmado un convenio con María del Carmen de Reparás para tratar de conservar, difundir el archivo Reparás. Tenemos en el Archivo General de la Nación, tenemos limitaciones de todo tipo, pero estamos pensando lanzar un portal de archivos peruanos. Sus siglas son medias peligrosas, pues sale el PAP, pero lo que queremos es tratar de difundir todo lo que tenemos.
el patrimonio documental de la nación está en muchas manos y enhorabuena que esté así. El Archivo General de la Nación tiene evidentemente una parte significativa, pero acabamos de escucharlos a ustedes y es evidente que está muy bien distribuido en varios lugares. Pero queremos hacer ese esfuerzo, vamos a ver, esto es, entre el querer y el poder siempre está el tema de los recursos, pero este tipo de presentaciones son un aliciente más para tratar de hacer algo en ese sentido. En el caso de María del Carmen y en el caso del archivo Reparás, evidentemente el archivo no va a pasar a poder del Archivo General de la Nación, pero lo que vamos a hacer es escanearlo y difundirlo, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. Nosotros hemos iniciado una política de tratar de poner a disposición de todos lo que tenemos. Hay catálogos que se han hecho de expedientes notariales del siglo XVI hace más de 20 años. Bueno, los estamos colgando, porque ¿qué sentido tiene hacer un trabajo si no se difunde? Y además los estamos colgando para que se lo bajen. No es que no tienen que ir allá para verlo y no puede. No. El archivo nuestro, el Archivo General de la Nación, no es propietario del documento, ¿no? Es un custodio de un patrimonio que nos pertenece a todos los peruanos. Y en el caso de ustedes, enhorabuena, cuánto me alegro, como les repito, yo conozco el archivo Río Agüero, conozco la colección de ELA, y por ejemplo, tiene documentación. Han mostrado una de las fotos, además yo he visto eso, mi esposa ha trabajado con ELA, entonces hay documentación, que eso sí es competencia nuestra del archivo, tratar de ayudar en el esfuerzo por preservarla y por difundirla. Nuevamente, pues, mil gracias por lo que están haciendo. Confiemos en que se pueda, pues, unir esfuerzos para difundir lo que tenemos. Y en el caso de la colección Valcárcel, del archivo Valcárcel, está más o menos en la misma línea de la documentación que tiene el archivo Reparás. Entonces, no quiero entusiasmarme porque no tengo la capacidad para hacerlo, pero esa es una línea que hay que perseverar. Hay que ver, ojalá que el Archivo General de la Nación pueda cristalizarlo, pero la idea, pues, es tratar de difundir esto y a la vez preservarlo, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a nombre del Archivo General de la Nación, a todos ustedes, y felicitaciones al equipo nuestro que ha llevado a cabo este evento que merece todos los elogios posibles. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias. Culminamos esta noche dando las gracias a nuestros 3 invitados por acompañarnos y también recibimos saludos desde Ecuador y distintos lugares del Perú. Los invitamos a seguir las actividades que el Archivo General de la Nación viene preparando y que difunde a través de sus redes sociales. Buenas noches. Buenas noches. Noches, Gracias por la gracias. invitación. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao, cuídense.